Ok, ¿está funcionando esta cochinada? Ten paciencia, ya hemos hecho videos antes en colaboración. Amigo, pero no hablando de videojuegos de pelea. Ok, esto ya funcionó. ¿Introduces tú primero el video, Karasu? Simón, ya prenderé la música y todo. Parece que no funciona. Tienes razón, mejor devolveré esta. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a esta sección que, después de varios años, continúa con su producción. Hablo de la serie, los videojuegos de pelea más desconocidos, y arrancamos esta vez con Double Dragon, o conocido también como Double Dragon 95. Este videojuego lanzado en 1995, nació y salió a la luz para las máquinas arcade en una etapa muy ajetreada para la desarrolladora. Technos Japan, la desarrolladora del título, y propietaria original de los derechos de Double Dragon, no la estaba pasando bien en esos años. Los problemas financieros, el no saberse adaptar a la nueva generación de consolas, y la dificultad para expandir su catálogo al mercado internacional, dada a la dependencia excesiva de Kunio-kun, hicieron que la desarrolladora estuviera pendiendo de un hilo. Algunos preguntarán por qué digo esto. Bueno, eso es fácil. Una de las características que vale la pena mencionar, mucho más allá de la historia de este juego, es que este es el último videojuego que Technos, su propietaria original, realizó para Double Dragon, porque en 1996, literalmente al año siguiente, la desarrolladora se declaró en quiebra, por los problemas que ya les comenté anteriormente. Lo que es en parte tragicómico, porque si nos vamos no solo al apartado gráfico, sino que también al diseño de los personajes, se nota la manera tan poco sutil y desesperada con la que querían adaptar sus IPs a la nueva generación, en este caso, con Double Dragon, ya que todos tienen un diseño radicalmente distinto a los vistos en sus juegos beat'em up, tal es así, que uno los ve, y no notaría que son los personajes de Double Dragon, hasta que yo, o alguien más les dice que estos, son los personajes de Double Dragon, al menos en este juego. Quiero que pongan mucha atención a lo que dije anteriormente, porque les diré del porqué de este cambio. Y este detalle no solo se nota mucho en su estilo gráfico, también lo es en su soundtrack, ya que es muy distinto a como uno conoce el soundtrack de su franquicia originalmente. Así como lo andan oyendo ahorita de fondo, las canciones no poseen el mismo tempo o los versos frenéticos que por ejemplo, en sus canciones de NES, sino que ahora el soundtrack se adapta tanto al escenario, como al personaje quien esté representando. Cosa que si bien, hacen que la música del juego no sea mala, definitivamente no hacen que sea su punto más fuerte. En sí es algo que no es malo, ya que así varías y sales del molde ya planteado por algo completamente nuevo y único. Simplemente digo esto como otro ejemplo de los planes que tenía Technos Japan, no solo en este juego, sino que también en sus otras franquicias que, en ese entonces, aún le pertenecían. Ya si nos referimos a su gameplay y dificultad, intentaré destacar lo más importante, ya que el arquetipo del gameplay no se distancia mucho de otros títulos similares de Neo Geo. Para comenzar, contamos con 12 personajes, de los cuales solo podemos escoger de entre los 10 disponibles, debido a que los otros 2 restantes decidieron dejarlos como jefes no jugables. Algo que me gustaría hablar, es en la manera tan única con la que introducen a los personajes. Como saben, en muchos de este género, se limitan a mostrar a ambos personajes con su animación inicial, y aquí decidieron ser un poco más creativos, al menos en el modo arcade, haciendo que esta vez, los personajes con quienes nos enfrentamos tienen una forma única de presentarse, interactuando directamente con el escenario que les corresponde, un buen detalle, sobre todo porque en algunos muestran animaciones cuando el rival o tú terminen siendo derrotados. Y en cuanto a su gameplay, me limitaré a hablar de sus características principales, ya que los controles y el balance me parecen bien, aunque nada del otro mundo, y ni se diga de su dificultad. Hablamos de un juego de Neo Geo, por lo que pueden haber veces en las que la CPU se pone mamona cuando quiere. La barra de poder, en vez de ser puesta abajo de la pantalla, se decidió convertirla en una especie de esfera ubicada en la parte superior derecha y o izquierda de la pantalla, interactuando con la barra de vida de los personajes. Al menos es un detalle que estéticamente se ve bonito, y no afecta realmente a la hora de jugar en serio. Lo que sí afecta en cambio, es en el control y en una mecánica que tienen todos los personajes. El Back y Forward Dash.
Esta mecánica, lo que hace es darle un pequeño impulso a los personajes, creando situaciones en las que puedes presionar a tu oponente, o salirte cuando buscan hacerte eso mismo, o mixear ambas opciones, lo que hace que las partidas se vuelvan más agresivas que en otros títulos de lucha, donde importan más los riffs y el neutral. Al menos en cosas como el multijugador, eso sí. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, ¿por qué el videojuego quedó en el olvido? Como dije anteriormente, uno de los factores principales se debe a lo de Technos Japan. Para ese entonces ya ni podía ni con su alma cuando se lanzó este videojuego, lo que provocó en lanzar sin pensar videojuegos que tuvieran que ver con sus franquicias más exitosas, y de pura suerte, esperar a que uno de estos sea un éxito para poderlos sacar de la situación económicamente mala en la que se encontraban. Pero, yo no lo sé, a mi consideración, ojo, a mi consideración, lo que provocó su olvido, al menos comparado a otros videojuegos de Neo Geo, es por lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando les dije que prestaran atención al detalle del diseño de los personajes, porque iba a ser importante y casi primordial para medir el porqué del estado en el que está el juego? Bueno, se los dije, porque los diseños no fueron hechos exclusivamente para este videojuego, ni tampoco como una forma de adaptar a los personajes a la nueva generación. Bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Así es, este videojuego, en realidad, está basado en la película que lanzaron de esa misma franquicia en 1994, una película que resultó ser un asco y que solo recaudaron $2 millones, contra los 7 millones que se invirtieron para la realización de esta marranada. Al ellos otorgar la licencia, no se les ocurrió mejor idea que hacer un videojuego basado en una película atroz, basada en un videojuego. Eso sí, lo único bueno de esto, es que al menos el videojuego se le guarda un poco más de cariño que la película, y eso de que el mismo tiene opiniones mixtas, pero oigan, mejor es nada. Supongo. Y si creen que puedan volver a hacer un remake de ese juego, pues ni modo, Arc System Works es la quien posee los derechos que tenía anteriormente Technos Japan, incluido Double Dragon, y como ven, se les hizo más rentable sacar DLC de ellos en franquicias como River City Girls, que el experimentar con sus franquicias de maneras más frecuentes. Y para nada es queja. Bueno, siéndoles sincero, en esta parte estaba supuesto a reseñarles un juego que para evitar spoilers pone este audio de mierda. Pero por los siguientes motivos, Karasu basados y asociados no me lo permitirán. Primero, pues, da la casualidad que en cierta forma, los dos juegos que más adelante Karasu hablará, utilizan en cierta forma el esqueleto de Thrill Kill, solo que para un juego de pelea más tradicional, y pues, para evitar hablar de un mismo motor de juego 4 veces, la Junta de Basados y Asociados ha decidido que esta es una de las razones por la cual no se hablará de estos juegos. La razón número 2, es porque temen que hable de cómo Sapo, no solo es el mejor personaje de este juego, de la hermandad de mutantes, y de X-Men, sino que es nuestro amo supremo, un ser que es capaz de barrer con el Shingekiverso, el gobierno de Maduro, y los impuestos a los juegos del gobierno mexicano, un ser que merece tributo, más que Magneto. Larga vida a Sapo. Larga vida a Sapo. Larga a Sapporo. Nos vamos a la década de los 2000, siendo más específicos, el año 2006. Sony dominaba con la PlayStation 2, Nintendo hacía magia con el GameCube, Microsoft llegaba con la primera Xbox y su control para manos gigantes, y Sega pues, ya estaba en el mundo de hacer juegos y ya hacía consolas. Tenemos a los tres titanes ya definidos, y de por sí, quitando a Nokia, ya nadie estaba o tenía la idea loca de querer entrometerse en el camino de estos tres titanes, pero ya saben, siempre existe uno que daña el asunto. Mattel. La misma empresa de Barbie, Hot Wheels y Max Steel. Donuts. ¡Mucha ropa! Decidió que era buena idea competir con Sony y Nintendo. Y claro, como buen intento de corporación de juguetes, su consola tenía que tener algo, entre comillas, revolucionario. El gran invento. Un lector de tarjetas. Sí, una consola que literalmente escaneaba cartas físicas para desbloquear personajes, poderes o niveles.
En teoría sonaba innovador, mezclar el coleccionismo físico con los videojuegos. Pero en la práctica, era un desastre tecnológico con luces. La Hyperscan salió en 2006, sí, el mismo año que el Wii y el PlayStation 3, y costaba unos $70. Mattel la promocionó como una consola para, entre comillas, niños mayores, pero su catálogo parecía más un juguete electrónico de McDonald's que un sistema serio. Venía con lector de tarjetas integrado, un mando de plástico liviano, y un diseño cuadrado tipo DVD barato. Los juegos se vendían en cajas que incluían cartas coleccionables, pasabas las cartas por el escáner, y el juego las leía para activar personajes o movimientos. El problema es que el escáner funcionaba mal. A veces no leía las cartas, o las leía 2 veces. Y si pasabas una carta en el momento equivocado, el juego se colgaba. De seguro si aún prestan atención, ustedes me dirán: Oye Steel, este es un video de juegos de peleas olvidados, ¿por qué nos hablas de una consola rara? Pues lamentándolo mucho, ya que llegué a jugar este juego en un video viejo de mi top de peores juegos de lucha libre. Bienvenido a la reseña de uno de los peores juegos de lucha jamás publicados. Y sí, exclusivo de la Mattel Hyperscan. Sony tenía SmackDown vs. Raw 2006, Nintendo tenía Super Smash Bros. Melee, y Mattel dijo, nosotros también podemos hacer un juego de lucha. Así nació Interstellar Wrestling League. Un título que parecía hecho por alguien que vio lucha libre una vez en una caricatura, y la recordó mal. El juego te pone en el papel de luchadores galácticos, que compiten por ser los mejores del universo. Suena bien, hasta que ves los gráficos. Round 1, wrestle. Y es que Dios, si al menos estuviera en algo como una Game Boy Advance, o al diablo, hasta un celular con Java, al menos podría medio defender la mamañemería que estoy viendo enfrente, pero ni así puedo. Esto es el 2006, el mismo año en que Mario Galaxy, SmackDown vs. Raw 2007, y otros juegos habían salido. Tengan en cuenta de que este no es el único juego de peleas de la Hyperscan, X-Men tendría otro juego casi con los mismos problemas, pero al menos al comprar las cartas, tendrías cartas con arte de varios personajes y mutantes conocidos que al menos de decoración sirven. Díganme qué furro sucio, qué mal nacido querría gastar de entre $15 a $30 por un paquete de cartas de una consola muerta y un muy mal juego. Hello there, fellow viewers! Jay Kitty Cat Feline here, and welcome back to Interstellar! En comparación con otros juegos de lucha de la época, Interstellar Wrestling League estaba completamente fuera de su liga. Mientras el SmackDown tenía realismo y variedad, este apenas lograba cargar los modelos 3D, mientras Def Jam mezclaba hip hop y violencia con estilo, este juego mezclaba frustración con silencio incómodo. Hoy, Interstellar Wrestling League es una reliquia, una curiosidad para coleccionistas que quieren sufrir o presumir rarezas. Un título tan olvidado que ni siquiera tiene una página oficial completa en Wikipedia. Y aún así, tiene su encanto, porque detrás de toda esa mediocridad, hay un pedacito de historia de una consola que quiso ser algo más. Como Steel le tocó reseñar de un juego el cual tiene más experiencia y cosas de las cuales destacar, es mi turno de hablarles del juego que les comentó anteriormente. X-Men Mutant Academy fue una franquicia desarrollada por Paradox y distribuida por Activision, casi siendo un exclusivo para PlayStation, claro si nos saltamos la versión que se lanzó para la Nintendo Game Boy Color. Necesito que por favor, le pongan mucha atención a la desarrolladora, porque ellos van a salir más adelante en el video. Ahora sí, vámonos porque este videojuego tiene una trama sumamente interesante, la cual Valve no la tiene. No es por flojera, ni mucho menos, pero créanme cuando les digo, que en todo este tiempo en el que jugué muchísimos juegos de lucha, en el que he visto títulos con tramas increíbles, tramas absurdas, otras que dan ganas de reventarse los ojos con un martillo, nunca había visto alguna que, genuinamente, no tiene historia, o siquiera, una trama, una hipnosis, algo por lo cual se pueda meter al canon al menos en este videojuego, pero no.
Este juego, no, mejor, esta franquicia carece de historia, cosa que en sí no es tan malo del todo, si lo que buscas es jugar de golpe y no nutrirte del lore, pero si fue un apartado que desaprovecharon o no exploraron, y más si tomamos en cuenta que, años después, hicieron eso con X-Men Next Dimension. Ya veré si a este juego lo agrego para una futura parte de esta saga. Volviendo al título, ya sabemos que a la larga, se hizo únicamente para promocionar algo, sin innovar o destacar un modo que diferencia a otros juegos de pelea de nicho, pues solo poseemos el modo arcade, el modo versus, modo entrenamiento y modo survival. Y ni siquiera el último modo se podría destacar del resto, pues básicamente se basa en cuántos personajes te sea posible el vencer, y lo que es más decepcionante, que no tenga algún desbloqueable o algo por lo cual volverlo rejugable, volviéndose cansino y una pérdida de tiempo. Algo curioso que podemos notar al comenzar a jugar, es que aunque todos los personajes sean visibles en la selección, casi que la mitad no pueden ser usados hasta que completes el modo arcade con los que están disponibles, cosa que pudieron haber disimulado agregando un candado, o un fondo en negro, o algo para dar a entender que el personaje está bloqueado al principio, ya que dejarlo así, podría confundir a algunos jugadores al creer que todo el roster está disponible desde el inicio del juego. Eso sí, lo que se rescata de ahí son pequeños videos que podemos desbloquear conforme terminemos la campaña con algún personaje, estando disponibles en el modo extra del juego. Ahora sí, antes de ir a su jugabilidad, algo que tengo que aplaudirle a los desarrolladores es en el apartado gráfico. Los personajes y el entorno se acoplan bastante bien, especialmente los primeros, quienes se ve que les cuidaron los detalles de los cómics, al menos lo más fundamental. Y lo que sin duda para mí fue un detalle genial, son los atuendos alternos, pues no son recolores como tal, sino que son otra skin completamente diferente. El juego se lanzó el 14 de julio del 2000, y la película estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, y a su vez, que el juego prácticamente salió al mismo tiempo que el estreno de la cinta, usaron los trajes que se usaron en la película como método publicitario, un detalle que válgame la redundancia, me gustó muchísimo, punto para ellos. Es más, nada más para consolar a Steel, pondré un gameplay de Sapo hecho por otro usuario para ejemplificar el gameplay. Nada mal la skin, está god. Ya centrándonos en lo que es la jugabilidad, si les soy sincero, aquí, más que tratarse de un gameplay el cual priorice la técnica y neutral, aquí se recompensa más el maseo, y el spacing. El control es responsivo y no hay mucha queja, salvo que ahí es un poco complicado sacar cosas como lo son los inputs, y ya ni decir sobre sacar los supers, que ahí hasta es confuso pues no es similar al de la gran mayoría de fighting games. Lo que resalta es su jugabilidad, al menos en mi experiencia probándolo, aquí se recompensa más el no solo cuánto machacas los botones, sino también en qué tanto puedas combear a los oponentes al estar estos en hitstun, cosa que afortunadamente se puede evitar con el counter, anulándole la acción si es que eres el quien está presionado. Predominadamente así es su gameplay, pero mantener la distancia es por lejos lo más importante, ya que aparte de que te gana mucho neutral, te da acceso a posiblemente el mejor movimiento de todo el juego. El grab. En pocos frames, y leyendo al rival para hacérselo 2 veces, da un daño mayor que el super duplicado. Esto crea una situación la cual hace que el juego se haga fácil si sabes lo que haces, y sí, por algo escogí a Sapo, no tanto por Steel, sino porque genuinamente, es de los mejores personajes del juego hasta para campear, al poder hacer grab y mantenerse a la distancia lo más pronto posible, y spamearlo sin perder mucho a cambio. ¿Les recuerda a alguien? Afortunadamente para este título, a excepción de su port para Game Boy Color que fue una marranada, su versión para PlayStation fue recibido de mejor forma, cosa que motivó a Activision y a Paradox a realizar su segunda entrega, tan solo un año después, esta vez siendo completamente exclusivo para PlayStation, mandando a Nintendo pa' su casa. Este juego, definitivamente superó en muchísimas cosas la primera entrega, agrega no cambia nada. No, no estoy bromeando. Si quieren que reseñe este juego, vayan a este minuto, porque es eso, este juego, no cambia nada, es más, hasta se conservan los escenarios y los layouts del primer juego. ¿Qué cambió?
Bueno, lo que se agregó fueron nuevos atuendos para los personajes. Al momento de cargar el juego, ahora nos muestran los inputs de los personajes escogidos, y no un wallpaper del personaje a enfrentar como en la primera entrega, que ahora sí te dejen escoger al personaje a tu gusto, no en serio, a tu gusto, y que esta vez, existe un personaje oculto siendo este Spider-Man, un nuevo de Pascua bastante bueno, pues nunca formó parte de la saga X-Men, al menos a fechas en la que se estrenó el juego por allá en los 2000. De ahí en más, no hay nada, es igual, es el mismo juego pero con un DLC camuflado. La recepción de su segunda entrega fue mejor que la de su primer juego, aunque fue más que nada por cosas que debieron estar en el primer título. Por razones desconocidas, después del lanzamiento de X-Men Next Dimension, título que probablemente vamos a hablar para después, Paradox decidió dejar el género de juegos de pelea, para centrarse en otros géneros, pero de eso hablaremos como dije más adelante pues tendrá más peso enseguida. Aún así, estos títulos a pesar de que en cuanto a licencia, no lograron superar en popularidad a los ports lanzados en PlayStation, como X-Men vs Street Fighter o los Marvel vs Capcom, tienen el cariño de los jugadores que tuvieron la oportunidad de probarlo en su momento, siendo considerados unos clásicos en cuanto a fighting games poco recordados. Si son de aquellos que les fascina, o les atrae eso de investigar o ver videos relacionados con el Lost Media, o material perdido para los Andrades del chat, estoy más que seguro que en algún momento, han visto mucho con respecto a lo que son los videojuegos perdidos o cancelados. Algunos casos de estos son ya conocidos: Sonic Extreme para el Sega Saturno, Banjo-Kazooie 3 para la GameCube, entre muchos otros más. Sin embargo, a la hora de hablar de juegos de pelea, lo que más se suele ver con casos de cancelaciones de ports o de personajes descartados, o al menos, de lo que más se suele hablar, existe un juego de peleas cuya cancelación, de por sí generó un morbo y unos altos niveles de intriga, un juego de peleas, inspirado en la popular franquicia de Midway, ya saben cuál, la cual más allá de solo ser otro clon con sangre y fatalities y ya, tenía un alto contenido de gore, sadomasoquismo, referencias pornográficas entre muchos otros factores más, que a pesar de ser un juego completo, nunca salió al mercado. Hablo del juego cancelado, Thrill Kill. Thrill Kill. Ese juego que muchos escucharon, pocos jugaron, y que Sony jamás quiso que una joya maldita nacida en los rincones más oscuros, y raros de los finales de los 90. Todo empezó en 1998, cuando una compañía llamada Paradox decidió que Mortal Kombat no era lo suficientemente brutal, así que se les ocurrió hacer algo más extremo, más sádico y más, digamos, psicológicamente perturbador. Así nació Thrill Kill, un juego de peleas 3D ambientado en el infierno, donde todos los personajes están muertos y combaten por la oportunidad de reencarnar. Básicamente, una batalla campal entre almas condenadas, sadomasoquismo, personajes de mal gusto, y locura. Miren qué loco estamos. Y cuando digo locura, no exagero. Tenías personajes como Dive la Dona, una dominatrix con látigo, un psicópata con camisa de fuerza, un loco amputado con una pierna ortopédica, o Dr. Faustus, un cirujano asesino con fetiche por los huesos. O sea, una especie de roster sacados de las creepypastas del 2010 combinado con esos fetiches raros de Rule 34, aquí no más faltaban Shadman y Epstein. Pero ya en serio, más allá del aspecto oscuro y tenebroso, en gran parte muchas veces no se siente que el juego vaya muy al 100% con él, o al menos no a un nivel que te haga pensar que cancelarían el juego por lo que vemos. Quién sabe, tal vez con el estándar de hoy en día, quizás no sea correcto juzgar a esta historia tan duramente, pero es curioso como otras franquicias pocos años después, e incluso durante este tiempo, explotarían varios aspectos que según muchos, fueron la razón por la cual este juego fue cancelado. Twisted Metal Black, solo por dar un ejemplo. La banda sonora del juego posee varias piezas de música techno, a un ritmo similar a que se ve en la película de Blade. No les mentiré, está decente, y ayuda a introducirnos a este ambiente diabólico, pero al mismo posee el pecado de no ser tan memorable, hace bien su papel y punto.
Empecemos con lo básico. Thrill Kill era un juego de pelea 3D, con hasta 4 personajes peleando al mismo tiempo en arenas cerradas. La idea era ambiciosa, casi experimental para su época. En lugar del clásico 1 contra 1, el juego apostaba por el caos. 4 locos golpeándose sin reglas, con animaciones agresivas y un sistema de puntuación que premiaba la violencia continua. Suena divertido en papel, pero en la práctica, no tanto. Los controles de este juego son rígidos, los movimientos poco precisos, y las colisiones entre personajes son un desastre, eso sin contar con el extraño comportamiento de la computadora, al saber que de 4 solo queda un oponente, ya que puede oponerse muy cobarde, o de la nada, hace una remontada modo Dolph Ziggler en el Survivor Series 2014. A veces golpeabas al aire, y el rival caía igual, otras veces, estabas al lado de alguien, y tus ataques simplemente no conectaban. Los personajes compartían un esqueleto de animaciones muy parecido, lo que hacía que muchos se sintieran casi iguales de manejar. Más allá de su apariencia edgy, las diferencias jugables eran mínimas. No había verdadera profundidad en los combos o estrategia, era puro botoneo salvaje. El ritmo de las peleas también sufría por las arenas pequeñas y las cámaras fijas. La cámara a menudo no sabía qué mostrar, y si había 4 personajes, podías perder de vista a tu luchador fácilmente. El diseño de escenarios era limitado, más enfocado en la estética perturbadora que en la funcionalidad. Sí, tenías manicomios, salas acolchadas y cámaras de tortura, pero todos eran más decorado que mecánica, nada en el escenario influía realmente en la pelea, más allá de ser un fondo grotesco con gritos de fondo. Aún así, el juego tenía algo curioso. Su sistema de meter de sangre. En vez de una barra de vida, tenías una barra que se llenaba al golpear a los demás. Cuando se completaba, podías ejecutar el famoso Thrill Kill, una especie de fatality instantáneo. Esto sonará interesante, pero permítanme tronarle las burbujas porque nada es perfecto. Si juegan este juego, e incluso, si buscan las compilaciones de los fatalities del juego, se darán cuenta de que todos, así es, todos comparten al menos un tipo de fatality, siendo el de la decapitación el que más que repite. Claro, algunos personajes tienen remates muy creativos, pero para llegar allá, muchas veces toca ver los mismos una y otra vez. En mi opinión, esto es algo de lo que muchos clones de Mortal Kombat sufren, ya que aunque cueste creerlo, Mortal Kombat no solo engancha por los fatalities y ya, la presentación, la jugabilidad, e incluso la sangre, se siente con más clase que esto. La violencia extrema, el fetichismo, y la locura estética eran su carta de presentación, pero detrás de todo eso, no había un juego tan sólido. Era más una curiosidad que una joya oculta. Pero ¿recuerdan todo eso que dije de que este juego estuvo prohibido y nunca fue lanzado? Bueno, en cierta forma, toda esa aura de los media se pierde, cuando te dicen la brutal verdad, y es que, este juego, sí salió al mercado, mas no como creen. Thrill Kill fue cancelado, su espíritu, y su motor de pelea, resucitó, y lo hizo de la forma más improbable posible. Con el Wu-Tang Clan. Sí, los rapeos. Después de que se cancelara Thrill Kill por ser demasiado violento, la empresa se dio cuenta de que tenía un motor de combate funcional, aunque polémico. Y claro, en vez de tirarlo a la basura, decidieron reciclarlo para algo más vendible. Así nació Wu-Tang Shaolin Style, también conocido como Wu-Tang Takes the Pain en Europa, lanzado en 1999 para el PlayStation 1. Básicamente, Thrill Kill con skin de hip hop y kung fu. El motor del juego, las animaciones, y la base de combate fueron exactamente los mismos que los de Thrill Kill, solo que reprogramados y retexturizados. Donde antes había psicópatas y masoquistas, ahora había miembros del Wu-Tang Clan. Donde antes se hacían ejecuciones sangrientas, ahora se hacían movimientos de kung fu con nombres cool. Los escenarios cambiaron de manicomios y cámaras acolchadas, a templos chinos, callejones, y salas de entrenamiento.
Y el sistema de pelea de 4 jugadores se mantuvo, pero con un enfoque mucho más coherente. Sí, sé que acabo de decir que un juego de grupo Wu-Tang es coherente, pero de entre la estupidez que es, está bien, es menos Shaka Fu y algo que se acerca más a una especie de Def Jam en pijamas. El sistema de barra de sangre fue reemplazado por un medidor de poder especial, mucho más equilibrado, y aunque todavía era un caos visual en peleas de 4, el diseño de los personajes estaba más enfocado en estilos de combate reales, no solo en shock value. Además, Wu-Tang Shaolin Style tenía algo que Trill Kill nunca tuvo: identidad cultural y propósito. Era un homenaje al cine de artes marciales, que tanto inspiró al estilo música del grupo. Cada miembro del clan tenía su propio estilo, su propia música, y su propio nivel temático, con una una muy buena banda sonora. Y el juego incluso venía con un control especial en forma del logo de Wu-Tang, una rareza que hoy vale oro entre coleccionistas. Así que, irónicamente, el juego más prohibido de PlayStation, terminó dando vida a uno de los juegos de rap más curiosos de los 90, un juego que da vergüenza decir que lo emulaste en voz alta. Pero al mismo tiempo, sorprende ver lo bueno que es para un concepto que dicho en voz alta es absurdo. Y finalmente, señores, llegamos al tramo final del video, y para esta ocasión, me va a tocar a mí hablar de uno de los juegos de pelea más extraños que llegué a probar, a fechas en la que estoy escribiendo, editando y subiendo el video, y hablo de nada menos que el Jackie Chan, de Kung Fu Masters, o también recordado por Fist of Fire. En sí, está complicado sacar el lore o la historia dentro de este videojuego, sin embargo, detrás de la pantalla y su desarrollo, tiene una historia curiosa. Creo que no hace falta darle introducción a Jackie Chan, posiblemente uno de los actores más famosos en cuanto a películas sobre artes marciales se refiere, llegando a tocar techo casi a finales de los 90, alcanzando la fama global luego de ser ya reconocido como una mega estrella en Asia. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas. A finales de 1994, Golden Harvest, una de las productoras de cine más reconocidas de Hong Kong, buscaron por viento, mar y tierra patrocinadores para financiar Thunderbolt, la nueva cinta que estaba realizando Jackie Chan en esos años, encontrando su solución en Kaneko, una desarrolladora de videojuegos japonesa. Kaneko aceptó patrocinar la película, con una condición, un acuerdo para crear un fighting game basado en Jackie Chan. ¿Qué? Les daré un pequeño spoiler, esta desarrolladora con ese acuerdo, estaría haciendo su tercer videojuego basado en este género, aunque si nos ponemos técnicos, sería el último que hizo. Por lo que sí, Kaneko de ley será una constante en las siguientes partes de esta serie. De esa manera, en 1995, The Kung Fu Masters Jackie Chan, se lanzó para las máquinas recreativas con un concepto que hoy en día, raro es decir poco, hasta me atrevería a decir, que luce como algo digno del Mugen en sus años más mozos, pero que en ese momento no hubo extrañeza en base a dicha idea. Recordemos que con el éxito que generó Mortal Kombat y su novedoso estilo gráfico, muchas compañías intentaron imitar el éxito del título, copiándose del mismo para sus títulos, y bueno, sabiendo que en ese mismo año, a poquitas semanas vinimos de esto, a nadie le sorprendió que algún empleado con mentalidad de tiburón pusiera el golpe sobre la mesa al repetir la fórmula, pero ahora con un producto mucho más comercial y famoso. Claro que para hacer esto, se necesita de una buena presentación, algo que te dé motivos para probar. I'm Jackie Chan. This is my game. Esto no pinta bien, pero no hay que caer en conclusiones. Menos porque en ese apartado mejora, ya verán. Para la realización del videojuego, como dije anteriormente, utilizaron captura de movimiento, imitando lo que juegos como Mortal Kombat hicieron hace 3 años, aunque esta vez, insertando personajes que llegaron a aparecer en algunos de los filmes de Jackie Chan, con excepción de algunos. Destaco a Mysterious Lion, que es el único personaje original hecho para este título.
Que por cierto, ya que hablamos del tema de los personajes, aquí nos hicieron un baitzote, porque aunque el juego tenga relación con Jackie Chan, no puedes escoger al personaje a no ser que uses hacks, por lo que te tienes que conformar con personajes que aparecieron en sus pelis, es como si a un Street Fighter le quitaran a Ryu. Al menos aquí al momento de escoger uno de los 6 personajes disponibles, te dan a escoger la CPU en lo que avanzas en el juego, por si una matchup se te dificulta para iniciar de forma leve. No es hasta que uno comienza a jugar al título, donde allí se ve la diferencia de su gameplay con el resto de juegos en aquella época. Aquí seré sincero, su gameplay es extraño, dado a que los inputs son un poco distintos a los que vemos en juegos como Street Fighter o Fatal Fury, a lo mucho agregando un movimiento extra en la palanca que honestamente, no es para tanto, aunque para personajes de carga como por ejemplo Mysterious Lion, hace bastante paro y una ventaja sin complicar su moveset. Y esto no solo pasa con su gameplay, una de las características más notables del juego, es en su sistema de combos, en cierto punto fue algo novedoso, e incluso, me atrevería a decir que algo por lo que después otros títulos se inspiraron. Verán, salvo Street Fighter 2, y eso que en realidad esa cosa era un bug, los combos prácticamente no existían. Muchos títulos se apoyaban de un estilo de juego el cual, se centraba más en las entradas y en el daño, así como leer a tu rival para castigarlo. En este juego, se decidió mezclar cosas de Mortal Kombat, con el estilo de combate visto en Street Fighter. El resultado con esto, un prototipo, o una versión muy temprana de lo que sería cancelar movimientos para extender los combos, pero de eso hablaré un poco más adelante, pues tiene más peso ese punto. Aunque eso sí, no se hagan muchas ilusiones, porque la dificultad del juego no les permitirá abusar de este lujo, se nota que este juego no perdona errores, y es que a mi parecer, es de los juegos que más castiga los peores hábitos que uno posee al momento de jugar, sea saltar mucho, o buscar una interacción forzada y desesperada, básicamente hacer esto, le dejas la partida en bandeja de plata a la CPU. Por lo que aquí, es preferible mixear opciones, si rushearle, o mantenerse en tierra, porque ahí sí que hay que tenerle paciencia a la computadora, tanto si va por aire para buscar un antiaéreo, o aprovechar un miss input para ahí, hacer las diabluras que les mencioné sobre los combos. Y ya como cereza del pastel, por puro desquite, hacer los fatalities más fáciles de la faz de la tierra, o intentos de estos, constando de hacer, un agarre, un especial, o incluso, un golpe, todos acaban con el oponente tieso. Ah, pero al señor Jackie eso no se lo puedes hacer, puras mierdas. Todo esto que les mencioné, viene acompañado de un soundtrack que en sí no es malo, me atrevería a decir que es el apartado que tuvo más potencial, pero el problema con el mismo, es que posee algo parecido a lo que sucede con Breaker's Revenge, poseen un loop después de que la tonada acabe en 25 o 30 segundos, con la diferencia de que, bueno, todas las canciones en este juego suenan igual, y a consecuencia de ello, se puede volver cansado y tedioso. Algunos pensarán que hasta aquí termina la reseña, pero no es así. Casi que después de lanzar el título, lanzaron su versión mejorada meses después en ese mismo año, retitulándolo ahora como Jackie Chan in Fist of Fire. Sí, por algo al principio no lo conté como una secuela, pero sí una versión mejorada y un poco más diferente que la de su primera versión, hasta la intro ahora sí parece a la de un auténtico juego de pelea, y no una mendiga presentación en PowerPoint. Para empezar, a los desarrolladores les aburrió jugar a ser estafa Bagresuko, y ahora aquí sí pusieron a las 3 versiones de Jackie Chan como personajes jugables, extendiendo el roster a más de 9 personajes. Lo único que se echa de menos es en 2 cosas, la capacidad de escoger la CPU, ahora es al azar como la mayoría de fighting games convencionales, y la pantalla de versus. Verán, en The Kung Fu Masters existía una pantalla de versus con los personajes de fondo, pero ahora en este juego, esto fue reemplazado por esto. Sí, uno ve ese Fremini enterado que está jugando un título de pelea, aunque bueno, es un detalle menor que no perjudica ni beneficia, siendo un punto bastante tibio. Y en el tema de su jugabilidad aquí sí que las cosas cambian. Para empezar, el balanceo de personajes se nota, a algunos les benefició esto y a otros de plan no les fue de la patada, un ejemplo de ello es el león misterioso, todavía sirve, pero su proyectil ya no explota al chocar con un oponente, teniendo ahora un límite que explota, por lo que ya no se puede combear con el Dragon Crosser. Ah, pero ni se diga que tanto modificaron el sistema de combos, no solo estos ya son más directos y con menos riesgo de que te castiguen, sino que la mayoría, ojo, la mayoría, son cancelables,
controles, en tierra y en aire, se pueden cancelar los movimientos para extender los mismos, y sumado al hecho de que aquí agregaron los supers, te da como resultado, combos diabólicos y degenerados para la época. Es que me cae que, aunque su jugabilidad es rara y regular, el sistema de combos es algo por lo cual yo le aplaudo a Kaneko, y eso que lo experimentaron, en un bendito juego de Jackie Chan. Para que se den una idea, esa manera de hacer combos, no sería vista sino hasta años después, cuando SNK la popularizó, y otras franquicias la comenzaron a utilizar, algunos con resultados increíbles, y otros que... La recepción del videojuego fue muy dividida, algunos considerando el título decente para las cosas que posee, aplaudiendo como dije, cosas que en un futuro muchos adaptarían y perfeccionarían, yo tengo pruebas. Mientras que otros, lo consideraron un clon más rancio y extraño de Mortal Kombat, al igual que de un apartado gráfico un poco feo. De igual modo, y fuera como le fuera a estos dos títulos, era casi un hecho de que Kaneko hizo estos títulos por un simple acuerdo, patrocinar una de las tantas películas en la biblioteca de Jackie Chan. Esta es la principal razón por la que el juego no es tan recordado. Rozando al olvido, Kaneko no iba a poner esa franquicia como su prioridad a largo plazo, sirviendo solamente para sacar de un apuro a la casa productora originaria de Hong Kong. Y ni aún con eso, ni el sistema novedoso que hicieron, ni sus proyectos futuros le salvaron de la bancarrota en 2007, debido a los cambios de la industria, la creciente demanda de juegos para consolas de sobremesa, y el declive de la popularidad de los arcades, mercado el cual, dependían completamente. Por lo que sí, ni piensen que esta cosa va a revivir o siquiera tener una remasterización. Al menos podemos atribuirle cosas buenas, lejos de ser un título que, a todas leguas, se hizo por compromiso y no por ser un proyecto serio.